10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu camino si quieres llegar, no dejes que nadie te haga tropezar. Palos en la rueda muchos te pondrán, dirán está loco, no lo va a lograr. Hay una promesa en tu corazón, todo lo que sientas hazlo por tu Dios. Él te da las fuerzas para no caer, te da la victoria, solo ve a vencer. Es el destino que tú tienes, dedicando tu victoria a Él. Vencer con los puños en lo alto y un grito de victoria a Él. Vencer es el destino que tú tienes, dedicando tu victoria a Él. Vencer con los puños en lo alto y un grito de victoria a Él. En tu corazón vive para Dios, en tu corazón vive para Dios, en tu corazón vive para Dios. Corazón vive para, y tu corazón vive para Dios. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí en Radio Jesús marcando la diferencia desde San Telmo, Buenos Aires, Argentina, para todo Latinoamérica, para todo el habla hispana. Sí, dígame, ¿qué le pasa? Pastor Ernesto Fernández, sí. Primeramente bendiciones para toda la ¿Cómo le va? audiencia ¿Cómo de me Radio hizo Jesús. la torta de Bueno, después le voy a decir eso. Perfecto. Bendiciones para todos. Aquí hay alguien muy dentro de nuestro corazón, Sí, que habita en Radio Jesús, Ajá. en nuestro corazón, que es parte de la familia. Es un siervo amado por el Señor. Sí. Nos dice, saludo desde Chihuahua, México, hasta Argentina. ¿Sabe qué? Sí. Mucho frío en Chihuahua. Acá. Saludo a Pastores Fernández, ánimo, que la cosecha ya empezó. Ya empezó. Wow, es verdad. Buena palabra, linda palabra. Ánimo, que la cosecha ya empezó. Sí, claro. Tenemos siempre la esperanza en nuestros corazones de que muchos se unan al cuerpo de Cristo para ser salvos. Gracias, querido hermano y amigo Efraín, allá Ya hace de frío. México. Allá está haciendo frío, claro. Sí, ¿y acá cuánto? ¿30? Acá estamos con 34, creo, ¿no? 34. 34 grados, calor, humedad, bueno. Todo eso hace que la presión baje y andemos... Mucho movimiento en toda la como calle. volando. Sí. Mucho. Pero bueno. Pero bueno, hay que la lógica de la estación, estamos en verano. Hay que vestirse, no de acuerdo como el pastor se ha vestido, no usar ropa negra, porque el color negro... Pero esta vestimenta tiene otra connotación. Hay que usar colores claros, Entonces, tomar un escudito ahí. tomar mucho líquido, comer frutas, ensaladas, comidas frías, frescas. Claro, exactamente. Bueno, mientras ustedes comen todo eso... Ay, qué rico. El hermano Efraín debe estar comiendo, claro, él hace frío, tacos, comida fuerte. Claro. Con el picante así. Como a mí me gusta. Claro, que la sangre fluya. Exactamente, sí. Y además porque Efraín es deportista, así que necesita energía. Sí. Así que
Gracias, Efraín, Dios te bendiga mucho, muchísimo, gracias por estar allí. Bueno, como les decía, acá andamos. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda Yo, usted? Sí, cuénteme. Nada, me olvido. Le tengo que pedir oración a toda la congregación, a todos los hermanos y amigos. Oración por mí, por mi vida. Que el Señor me ayude, me fortalezca. Y porque mañana viene mi suegra. Y ustedes saben cómo es, ¿no? Cuando viene la suegra, No, mentira. Mañana viene mi suegra, así que bueno, estamos bendecidos, ya la vamos a presentar en un programa. Viene a pasear unos días, así que damos gracias al Señor por eso, ¿sí? Y no, estoy súper contento, imagínense. Sí, se nota. Bueno, pero bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, me estaba por contar a usted cómo anda. Bien, Bueno. con calor, porque Ajá. digo que yo soy de sentir. Ustedes tienen calor, sí. Sí, Le pasa a mucho. todos los argentinos de época del año de tener calor. No, yo tengo calor siempre, entonces en verano más calor tengo. ¿Qué será eso? ¿A qué se debe? Sí. Digo, porque yo tengo 62 años y a mí me ataca la andropausia muchas veces. No, porque a usted es como que siempre tiene frío. Claro, yo y entonces tengo frío. Cuando hace claro, frío tengo frío, cuando hace calor tengo. Me dan Claro. esas cosas, no sé por qué. Pero bueno. dice, Sí. en chihuas es un mordismo. Mordismo. Chihuas es un modismo Ok. de los chihuahuenses. Ajá. Chihuahueño es un Chihuahueño. perro. Un chihuahueño es un perro, exactamente. Entonces, a ver. Entonces, a los que viven en Chihuahua, el gentilicio es chihuahuense. Claro, chihuas es Chihuas. un modismo. Es un modismo. Claro, que lo usan los chihuahuenses. Chihuahuenses. Claro. Exactamente. Los chimehuenches. No, los chihuahuenses. Y después, no, pero Ese- explíqueme porque es importante lo otro. Sí, ya sé, pero me hace acordar como el Sí, no, pero lenguaje de ese porque chino. nos va a confundir eso, ¿no? Como el chichi. Sí, no, pero no, eso no lo Entonces, diga. Sí. chihuas es un modismo de los chihuahuenses. Sí, Chihuahueño sí. es un perro. Ok, Chihuahueño ok. le dicen a los perros. A los perritos, los chiquititos Claro. esos. Ok, Es perfecto. chihuahueño. Muy bueno eso, porque Como los es chihuahuas. bueno aclararlo. ¿Vio el chihuahua? Sí, los perritos de Chihuahua, sí. Claro, Bueno. son chiquititos. Son chiquititos. En Chihuahua. Ok, perfecto. Entonces, Allá deben tener. a los que viven en Chihuahua se le dice chihuahuense. Exacto. Ok, perfecto. Gracias, Efraín, porque por acá no lo teníamos muy claro. Acá, Ahora ha quedado claro. claro, acá el modismo Sí. de los argentinos se le dice chimehuencha, No, que es de sinvergüenza. no hace falta. No está bueno. Vamos a dar gracias. Algo de humor, Entonces, pastor. sí. Vamos a darle gracias a todos los amigos, compañeros, hermanos que nos acompañan, parientes. Gracias al Señor por estar con nosotros en este día y todos los días en que estemos aquí sobre esta tierra. El Señor dijo que va a estar con nosotros. ¿Amén? Amén. Así que bueno, gracias al Señor le damos porque le creemos. Y en función de esa fe que tenemos por Él, nosotros vivimos. Andamos, caminamos, nos movemos, trabajamos, compramos, vamos, venimos, pero siempre sabiendo que Cristo está en nosotros, el Señor Jesucristo está en nuestras vidas y nosotros tenemos que de alguna manera reflejar con nuestras vidas la presencia de Cristo en nuestras vidas. Esto es algo básico, ¿sí? Básico en los cristianos. El mostrar a Cristo en todas nuestras formas de vida, ¿sí? Digo nuestras formas de vida, porque bueno, muchas veces uno tiene que tener ciertas características, por ejemplo, en el trabajo. No, uno tiene que cumplir horario, por ejemplo, tiene que hacer bien su trabajo, por ejemplo, tiene que tratar bien a sus compañeros, por ejemplo, tiene que tratar bien a su jefe, tiene que reunir requisitos que se vienen impuestos por la misma sociedad, pero es que tenemos que tener siempre en claro de que no solamente es por eso que nosotros debemos
actuar y tener buenas actitudes, sino porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y siempre ante una mirada dura o una mirada de capricho o una mirada de crítica, nosotros tenemos que mostrar a Cristo, ¿sí? Esa es nuestra forma de vida. Si la naturaleza nuestra no tiene que ser sometida o apocada o escondida porque el mundo es de otra manera. No, la naturaleza del cristiano es el cristiano siempre, en todo momento, porque es nuestra naturaleza. No podemos ser otra cosa. Porque otra cosa, ¿cómo se llamaría? Pastora, se llamaría hipocresía, ¿no? Entonces, el cristiano tiene que manejarse dentro de todos los ámbitos en que debe manejarse, siempre mostrando a Cristo y ser un cristiano. Lo mismo pasa en la universidad, o cuando andamos comprando, o lo que fuera que hagamos, ¿no? En la iglesia, por supuesto, desde ya. Y mostrarnos tal cual somos. Y muy a pesar de que tal vez nosotros pensemos que eso nos puede generar problemas. Porque muchas veces sucede que el mostrarnos cristianos, el ser cristiano, decir soy cristiano, puede generarnos ciertas reticencias hacia nuestras vidas. Ah, vos sos cristiano, ah, vos sos evangélico, ah, sí, claro. ¿No? Y ya la presunción de la persona cambia hacia nuestras vidas, porque ya piensa un montón de cosas sin saber, por supuesto, ¿no? Entonces, de todas maneras nosotros tenemos que saber, decir, mostrarnos lo que somos, cristianos. Más allá de lo que pueda presumir o presentir o suponer la otra persona, nosotros tenemos que ser cristianos, hablar como cristianos, movernos como cristianos, mirar como cristianos y hacer todas las cosas bien, porque como la palabra de Dios dice, hagan todas las cosas bien como si fuera para el Señor. Amén. Entonces el trabajo hay que hacerlo bien, como si fuera para el Señor. A estudiar hay que estudiar bien, como si estuviéramos estudiando para el Señor, sin hacer trampas, sin los famosos machetes, como le decimos acá, ¿no? Mandó una carita el hermano Efraín como riéndose, la tajadita, pero me parece que le causó risa mi comentario de que acá el modismo, a los argentinos le decimos chimehuecha. Sinvergüenza. Así como chimehuecha. Pero ya viene de otro lado, ¿no? Eso viene de China. Claro, chimehuecha. Porque acá hay una oleada, calculo que en México también, pero acá hubo una oleada hace Chiche me unos parece. años. Chiche me parece. Claro, hace unos años vino una oleada de chinos, muchos chinos, que han puesto supermercados, almacenes, se dedicaron al comercio, todos ellos. Entonces, se ha hecho parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces el chino de la vuelta, el chino de enfrente, el chino de 2 cuadras, siempre los chinos tienen un comercio al cual nosotros vamos a comprar. Y tienen ciertas palabras que todavía les cuesta asimilar. Entonces la dicen en su media lengua, en su forma de hablar, ¿no? Entonces esa es una frase, ¿no? Una palabra, mejor dicho, de la cual ellos usaron en un momento y nos causa gracia. Pero bueno, volviendo entonces al tema que nos ocupa, que es el ser cristiano, el pertenecer, el ser parte de algo, el tener identidad. Nosotros tenemos identidad. Y la vivimos naturalmente. Entonces, ya somos nosotros, porque estamos regenerados, generados por el Señor, San Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13. Y nos movemos y nos manejamos de esa manera. Y en algunos ámbitos, no en todos, pero en algunos ámbitos resulta un poco raro. Porque bueno, en algunos ámbitos de la vida la mentira, la hipocresía, el parecer una persona ganadora y ser una persona que
que quiera llevarse a todo el mundo por delante, ser muy vehementes, gritones, y parece que esa es la ley del más fuerte, ¿no? Del más... Y cuando hay un cristiano, las reacciones son diferentes. Entonces es como que hay ciertas personas que no entienden cómo puede ser. Pero puede ser porque está Cristo en nosotros. Así que para nosotros es natural, para otros no. Pero bueno, voy a leer un relato en la palabra del Señor que tiene que ver un poquito con esto que estoy hablando y que es muy interesante por quién lo dice y por quiénes lo dice, ¿sí? Pero vamos a escuchar una canción, ¿puede ser, pastora? Sí, pastor. Gracias. Te quiero yo contar algo que pasó hace muchos años. Quizás sientas dolor, quizás sientas temor, quizás rompas en llanto. Te quiero yo contar de uno que hizo el bien y fue crucificado. Colgaron de una cruz, clavaron sus dos pies, clavaron sus dos manos. Si es aquel Jesucristo que te vino a salvar, que llevó en sus sienes las espinas del mal. Si es aquel que su sangre derramara por ti, para que en él tú encontraras la paz. El Evangelio es él, Jesús de Nazaret, es el resucitado. Y si tú crees en él, su sangre borrará la paga del pecado. Con él no habrá dolor, con él no habrá pesar, ni menos desengaños, pues él por ti sufrió, bebió la copa y él, su amor nos ha comprado. Qué hermoso tema, pastor. Te quiero yo contar. Te quiero yo contar. Es un tema, bueno, que habla del Señor Jesucristo, que habla de su gran amor, que habla de su sacrificio, de su entrega en la cruz del Calvario, de su sufrimiento, de todo lo que Él pasó. Y todo lo hizo por amor. Nuestro Señor lo hizo por amor.
Lo hizo por amor, sabiendo que nosotros no teníamos la capacidad de poder cumplir con la justicia de Dios. Dios es justo. Y nosotros, por nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras propias injusticias, nuestros malos caminos, nuestros deleites carnales, mundanos, materiales, nuestras ambiciones, nuestras vanidades, muchas veces muchas veces, nunca hemos podido llenar el formulario para ser salvos. Entonces, Dios, que nos ama tanto, envió al Señor Jesucristo a morir por nosotros. Amén. Esto es algo que nosotros, los cristianos, no digo que lo hagamos o que lo hagamos siempre, no, pero suele suceder que los cristianos olvidamos la base de nuestra salvación. ¿Sí? Y creemos que por hacer tales o cuales cosas somos salvos. O por cumplir, somos salvos. En realidad, vos y yo, hermano querido, somos salvos porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, porque nosotros no pudimos, no podemos y no podremos jamás llenar el formulario de la justicia de Dios. No tenemos la capacidad, no podemos. Primero porque ya nacimos con el pecado en nuestra vida. Ya tenemos ese gen maldito en nosotros, que nuestra carne, por ejemplo, tira al pecado. Y si somos sinceros, verdaderos entre nosotros, vamos a entender que es así. Nuestra carne tira al pecado, a la tentación, a los deleites mundanos, e incluso a no hacer nada, lo cual es peor. ¿Sí? Porque el Señor dice en su palabra: te quiero frío o caliente, porque tibio te voy a vomitar de mi boca. Entonces, vino el Señor Jesucristo. Y esta canción habla, por supuesto, del Señor Jesucristo. Y yo no sé, yo creo que a todos los cristianos les sucede, como me sucede a mí, no porque me suceda a mí, es la gran verdad. Digo, creo que le debería o debe suceder o le puede suceder a muchos cristianos el hecho de que cada vez que nos encontramos en nuestra mente, en nuestro corazón, con la entrega del Señor Jesucristo, el sufrimiento de Él y todo lo que Él vino y pasó aquí para pagar por nosotros, algo nos conmueve, ¿no? Algo nos pasa. El agradecimiento, el gracias Señor, sale de nosotros la humildad, el sinceramiento, sale de nosotros eso porque está bueno que suceda eso. Está bueno que nosotros, a pesar de seamos quienes seamos, no importa qué es lo que el mundo ve de nosotros o la iglesia ve de nosotros, lo importante es lo que ve Dios de nosotros. Y sobre todo, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cuál es el valor más grande que hay en nuestro corazón? Y eso es la presencia del Señor Jesucristo. Y los hechos y los dichos del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Todo lo demás puede estar o no. Está bueno que esté. ¿Sí? El servicio, el dar, el enseñar, el mostrar, el tener talento. Está bueno. Puede no estar. Pero nosotros podemos seguir aferrándonos a la cruz de Cristo y sentir la salvación en nuestras vidas. Sentir que somos salvos. Porque Él no nos pidió nada. Él vino por amor. Es un don, es un regalo, es algo que se da sin esperar nada a cambio. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Sucede que, obviamente, cuando uno recibe al Señor Jesucristo en su corazón y recibe esa salvación gratis, recibe una vida nueva gratis, recibe la palabra de Dios, recibe formar parte del cuerpo de Cristo, formar parte de la ciudadanía de Cristo,
Y uno por naturaleza cambia, es decir, uno va cambiando, qué sé yo. Usted, por ejemplo, va a vivir a otro país, que se habla otro idioma, que hay otras costumbres, que se maneja al revés, en algunos países se manejan al revés, que la vestimenta es diferente, que bueno, uno va tal vez por trabajo, por alguna razón, o por estudio, y bueno, va adquiriendo las características de ese país. Va conociendo un nuevo idioma, va conociendo cómo va comiendo esa comida, que es tal vez diferente a la nuestra, se va poniendo cierta ropa que es muy diferente a la nuestra, tal vez. Se van viendo en horarios o en costumbres, formas diferentes, porque uno está ya en otro lugar, ya no está más en su lugar de origen. Cuando el ser humano nace en un lugar de origen que es el mundo. Nace en esta carne que ya tiene ciertos genes que les hace o nos hacen pecar, desobedecer, rebelarnos contra Dios, ponernos egoístas, vanidosos. Sean chiquititos, fíjense los chiquititos, 3, 4 años, ya comienzan con sus caprichos, con sus enojos, con sus mezquindades, con sus egoísmos. Ya empiezan, ya se genera en ellos esa raíz y nosotros nos suele pasar que estamos en otro país y muchas veces añoramos el nuestro. No así los cristianos estamos aferrados a la naturaleza espiritual a la cual hemos sido transportados por el Señor. Y encontramos en este camino, del ser cristiano, en esta nueva identidad, encontramos todo aquello que nos hace bien y que nos hacía falta y que lo tenemos y que no lo queremos perder. Por eso es necesario que nuestras obras, nuestros hechos, nuestros dichos, tengan que ver con lo que somos. ¿Sí? Y quiero leer aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante, unos cuantos versículos, para luego tratarlos un poquito, para aprender, ¿sí? Dice así en Gálatas capítulo 2, versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Esto lo escribe Pablo a los Gálatas, los que vivían allí en Galacia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, los judíos, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sí, dígame. Pastor, Ernesto aquí nos está mandando saludos, un siervo de Dios, pastor. Vamos a empezar leyendo al revés, a ver si lo va sacando. Dice, el último mensaje dice, una bendición. Sí.
El otro mensaje, el primero, dice, qué alegría poder escucharlo. Bendiciones, pastores. Sí, gracias. Sí, no sé. No, la verdad que no. El pastor Abel Darío Casal Bueno. está mandando Bueno. saludos. Dios te bendiga, gracias. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos el tiempo que podés. Yo sé que estás súper ocupado siempre. Gracias a Dios. Pero gracias, siempre te tomas un tiempito para hacerlo. Trabajando con los jóvenes, hemos Sí, claro. visto. Sí, Estamos ahí chusmeando. Muy lindo, Abel, la verdad, estamos muy felices y contentos por tu trayectoria como siervo de Dios. Realmente para nosotros es una victoria nuestra. Ansioso por escuchar. Nos tomamos tu victoria para nosotros también. Sí, y además ansioso por escuchar el nuevo material que están haciendo. Claro, por que supuesto. vemos ahí Sí, que sí. lo están grabando. A ver si se apuran una poquita, ¿viste? Sí, parece que estos chicos están medio lentos. Sí, sí, sí. Que, No, lo que pasa es que... en esta época le vamos a decir que se come un buen guiso de pasa que poroto. no es por eso, es porque todo cuesta. Es carísimo grabar. No se te van a poner energía, tienen que tener más energía. Un buen guiso de chorizo colorado, yo le doy. Pero eso no. Poroto, con este garbanzo. calor, no, a ver, no. Va a ver como pum para arriba. No. Pero bueno, gracias. Gracias, Abel, por acompañarnos. Dios te bendiga mucho, a vos, a tu esposa, a tu familia. Los otros días te vi en una foto con Huguito, con Hugo. Dale mi saludo, mi abrazo grande, ¿sí? Decirle que estamos siempre con él, acordándonos de él. Y si palabra profunda la que estuvo leyendo, pastor. Sí. Interesante para nosotros hoy en día. Dice el versículo 17, seguimos leyendo, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruyen las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dice la palabra. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Tener las cosas claras se llama esto, ¿no? Es decir, tener los patitos en fila. Es decir, yo soy cristiano, es decir, Pablo, Pedro y muchos judíos se habían convertido al Evangelio. Y estaban en Antioquía porque se dedicaban a visitar las iglesias, lo cual estaba perfecto, es muy bueno eso. En aquella época era muy buena. Necesitaban el refuerzo de la palabra, del apóstol, ¿sí? Hoy tenemos la palabra, la Biblia del Señor, así que bueno, nosotros leyéndola y orando obtenemos fortaleza. En aquella época se necesitaba las visitas de los apóstoles, de los profetas, se necesitaba mucho, las iglesias eran fortalecidas por estas visitas. Y estaban en Antioquía, y estaba Pedro también, con él, y estaba Bernabé, son todos apóstoles, y todo un pueblo que habían sido judíos, y se convirtieron al cristianismo siendo judíos. Y estaban allí. Y se dividía, los judíos se dividían, los judíos cristianos, muchos de ellos eran incircuncisos. Y muchos de ellos practicaban la circuncisión. ¿Qué era esto? La circuncisión y la incircuncisión se practicó durante la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, que era un pacto que Dios había hecho con ellos, con los caudillos de aquella época, acerca de que tenían que cortarse el prepucio, que era también una cuestión de higiene, por otro lado, ¿no? Sí, ustedes saben que en el desierto el agua falta siempre. Entonces, era una cuestión de higiene, sobre todo cuando se viajaba mucho y no había lugares realmente propicios para una buena higiene. Entonces, se cortaba el prepucio de bebé ya,
Y eso quedó como un rito identificatorio. Entonces los judíos, a los no judíos les llamaban incircuncisos, Wow. como un insulto. Ese es un incircunciso. Entonces quedó esa costumbre en los judíos, creo que hasta hoy en día quedó así. Y estaban en la iglesia los gentiles, los judíos creyentes en Cristo, y vinieron otros judíos creyentes en Cristo también, pero que eran que consideraban la circuncisión todavía un rito probable. Ellos lo hacían. Bueno, no había mucho que discutir, que decir, hacerlo. Cristo vino y pagó por cada uno de nosotros, no necesitamos ningún tipo de rito, ni costumbres, ni nada. ¿Sí? Solamente mirar a Cristo, su sacrificio, que por amor, sin pedirnos nada a cambio, murió por nosotros. Entonces vinieron los judíos de la circuncisión, los que se circuncidaban. Y estaban allí en la iglesia de los gentiles y judíos que no se circuncidaban. Entonces estaban todos juntos, qué sé yo, no sé qué comían o qué. Pero bueno, supóngase, ¿no? Tomando mate, comiendo asado, charlando, unas empanadas, qué sé yo. Y caen los judíos creyentes en Cristo que eran de la circuncisión, que sí se circuncidaban. Entonces Pedro, judío, para que los judíos circuncidados no les cayera mal, entonces él se apartó de los gentiles y de los judíos incircuncisos. No se juntó más. Primero estaba todo bien, estaban todos juntos, Pablo, que sí, qué lindo, que pin, que pan, gloria a Dios, la palabra, que esto, que el otro, pero cuando caen los judíos de la circuncisión, Pedro tuvo miedo de que lo juzgaran a él, porque era judío y se juntaba con los de la circuncisión, los de la incircuncisión, entonces estaba como temeroso. Y nace en él algo que se llama hipocresía. En Pedro, apóstol del Señor, siervo de Dios, elegido por el Señor, allá en Galilea, cuando era pescador, el Señor le dejó y le dijo, ven, seguime. Y Pedro lo siguió. Una persona importante en la historia de nuestro cristianismo, Pedro. Pero cayó en la hipocresía, porque por miedo a los judíos que practicaban la circuncisión, no se juntó más con los gentiles, ni se juntó más con los judíos incircuncisos. Enseguida se apartó, se fue para allá, empezó a hablar con los judíos. Entonces Pablo dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué te pasa, hermano, cuando estás en una reunión donde hay cristianos y no cristianos y no hay manifestación tuya acerca de tu fe y no te alegrás porque estás con tus hermanos, sino que te escondes y te juntás con el mundo para que el mundo no te critique o no piense mal de vos, vaya a saber qué? O no querés darte a conocer porque te da vergüenza, porque sos tímido, porque no tenés ciertas razones fundamentales en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tu alma, acerca de qué valor tiene Cristo en tu vida. Porque cuando algo tiene valor en nuestra vida, y es lo más importante en nuestra vida, lo damos a conocer. Lo damos a conocer. Cuando alguien se enamora, por ejemplo, un joven, una jovencita se enamoran, ¿qué es lo primero que hacen? Y lo llevan a conocer a su familia. Mirá, papá, este muchacho es mi novio, papá, le cuenta la historia. O mirá, mamá, esta chica es mi novia, y bueno, qué sé yo, y cuenta esta historia, ¿no? Porque están orgullosos de su amor, ¿no? Les gusta que los demás vean su amor. Entonces pasa así, es natural. Debe ser natural en el cristiano que esté donde esté, con quien sea que yo esté, saque a luz mi amor por Cristo. Presente a lo más importante que hay en mi vida, que es Cristo.
¿Cómo puede ser que pasen años sin que en la vecindad sepan que sos cristiano? Sin que en tu trabajo sepan que sos cristiano. Sin que en la universidad sepan que sos cristiano. Sin que en la cuadra el verdulero no sabe que sos cristiano. El chino que estamos hablando ahí no sabe que sos cristiano. ¿Cómo puede ser? Y después vamos a la iglesia y decimos, Señor, tú sabes, mira, creo que no saben lo que yo te amo. Entonces, la hipocresía, en la cual muchos, no todos, gracias a Dios, porque los creyentes no, hay cristianos creyentes y cristianos que no. Los que no son creyentes manejan cierta hipocresía para con el mundo, porque les gusta estar con un piecito allá y otro piecito acá. Les gusta disfrutar de los amigotes y el mundo, y les gusta disfrutar de las bendiciones y la presencia de Dios. Y están ahí, pim, pim, pisando, siempre bien. Van esquivando, y es trabajoso, pero luego lo hacen. Y en esto estaba Pedro, ¿no? Trabajoso, se escondía de uno y del otro, estaba ahí. Que nadie diga nada, que no se enojen los judíos circuncisos y no se enojen tampoco los gentiles ni los judíos incircuncisos. Claro, Pablo ve esta situación, lo ve a él, a Pedro, en esta situación, supongo yo, nervioso, inquieto, no sabía bien. Entonces, Pablo se pone, ustedes saben, ¿no? El carácter de Pablo no era justamente un carácter muy quieto. Entonces, Pablo se da cuenta, y se da cuenta que también Bernabé había caído en esa hipocresía de querer caer bien a unos y a otros. Porque el cristiano debe saber que el Señor Jesucristo no nos llamó a tener 1000 amigos. Como hay una canción que dice, yo quiero tener 1.000.000 de amigos. No, el Señor Jesucristo no nos llamó a tener 1.000.000 de amigos. De hecho, no lo vamos a tener. De hecho, vamos a tener más enemigos que amigos. El Señor Jesucristo nos llamó a ser verdaderos, a ser transparentes, a ser lo que somos, a predicar la palabra, a mostrar a Cristo en nosotros. Entonces, esta situación le era realmente enojosa a Pablo. Y en su simulación, dice Pablo acá en el versículo 13, participaban también los otros judíos, los que ya estaban ahí, los que habían estado comiendo con los gentiles. Eso también se pusieron así todo hipócritas y se apartaron de los gentiles. De manera que Bernabé fue un compañero de milicia de Pablo, lo acompañó con muchos viajes y estuvieron juntos, y comían juntos y dormían donde les agarraba la noche, y la verdad, amiguísimos. Sin embargo, Bernabé también cae en esa hipocresía. Y en el 14 le dice Pablo a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, porque cuando Pedro estaba con los gentiles vivía como los gentiles, o sea, comía la comida de los gentiles, se manejaban los horarios, la costumbre de los gentiles. Dice, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar ahora? Ahora porque vinieron los judíos, entonces ellos tienen que obligarse a los gentiles a que sean como los judíos. ¿Por qué? Si no fuimos llamados a eso. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Y en el versículo 16 nos aclara la situación doctrinal en la cual nosotros debemos movernos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano querido, hermana querida, iglesia querida, pastor querido, amado, no hagas judaizar a tus hermanos. No tomes ritos y costumbres de los judíos, porque eso no te va a justificar ni a vos ni a quien lo practique. Lo dice aquí la palabra.
No somos justificados por las obras de la ley. No somos justificados. Hagas lo que hagas. Si no querés trabajar los sábados, no trabajes, pero no por eso vas a ser justificado. Si querés tocar el cuerno, tocalo, pero eso no te va a justificar. Si querés ponerte el manto, ponete el manto, pero eso no te va a justificar. Lo que te va a justificar para ser salvo es la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Eso sí te va a justificar. Y eso es lo que nosotros, este es el evangelio que nosotros predicamos. El de Jesucristo. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Por eso muchas veces erramos el camino porque queremos traer novedades a la iglesia, para que la iglesia, ¿me entendés?, cobre vida, porque bueno, hermano, buscarlo por el lado espiritual, buscarlo por el lado de conocer más a Cristo, de parecernos más a Cristo. No lo busques por el lado errado, no lo busques por las obras de la ley, o por los ritos de la ley, o por tener la bandera israelita en tu iglesia. Eso no te va a salvar ni te va a justificar. El que te salva y el que te justifica es Cristo. No seamos hipócritas, como Pedro lo fue en su momento. Pedro, un siervo de Dios, apóstol, que nos ha dejado palabras preciosas en sus escritos, que son realmente maravillosas para mi vida. Pero en ese momento cayó en pecado, cayó en la hipocresía. Y en ese momento, Pablo dice, era de condenar. Y era para condenarlo al tipo. Era para agarrar y decirle, vení para acá. De que de hecho Pablo lo hizo. Vení para acá. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te está pasando? ¿De qué le tenés miedo? ¿De qué tenemos miedo del mundo? ¿De qué tenemos miedo? De la opinión de la familia, de la opinión de los amigos, de la opinión de los compañeros de facultad. ¿De qué tenemos miedo? ¿Cuál es el miedo? Soy cristiano, hijo de Dios. Esto no lo hago, esto no lo hago, esto sí hago, esto también hago, esto te quiero contar, te quiero predicar, te quiero decir. ¿Cuál es el miedo? Que te digan que no. ¿Y cuál es el problema? El no ya está. Siempre decimos, ¿no? El no ya está. Vayamos por el sí. El Espíritu Santo, que es poderoso, puede tocar ese corazón y ese corazón puede estar necesitando esas palabras, porque uno no conoce lo que hay dentro del corazón del hombre o la mujer que no es cristiano. Entonces uno lleva una palabra que para nosotros es natural y resulta que cuando vamos hablando, la persona se va sintiendo el Pai, el Espíritu Santo lo toca y va a decir, no, yo no te puedo creer. ¿Pero por qué? Porque hiciste lo correcto y el Espíritu Santo tocó ese corazón, ¿sí? El pastor Casal nos está compartiendo con nosotros, dice, qué bueno es morir para ser como Él. La relación íntima con nuestro Creador es el que nos mantiene estables en su voluntad y propósito. Amén, gloria a Dios. Qué buena es la relación con nuestro Creador. Claro que sí, claro que sí. La relación es diaria, permanente, una relación que nos ilumina, ¿sí? Nos hace estar firmes en el lugar donde debemos estar, ¿sí? Entonces es importante la relación de nuestra con nuestro Dios, ¿sí? Y con todo lo que Él planifica para nuestras vidas, porque Él tiene planes para nosotros y buenos planes, ¿sí? Ahora comenzamos un año, por ejemplo, un año, digamos que a la mirada del mundo, un año político, económico, de salud, bastante trabajoso. Viene un año que hay que seguir en la lucha. Pero quiero decirte, querido amigo, amiga, que para todos va a ser igual. Pero la diferencia es cuando Cristo está en tu corazón. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón. Cuando la presencia de Dios está en tu vida. Eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Entonces, podemos pasar
por infinidad de cosas, todos. Pero aquellos que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, hemos encontrado el camino y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y lo tenemos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Suficiente. Solo porque Cristo murió por nosotros somos salvos. Las perspectivas, las formas de mirar que podamos tener frente a las situaciones, vamos a ser diferentes. Tenemos una mirada diferente que nos va a ayudar a ir venciendo, a ir caminando y venciendo, siempre con Cristo a nuestro lado y con el Espíritu Santo guiándonos y con la palabra del Señor en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es importante, es muy, muy bueno. Pero el ser justificados es por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, no por la ley, no por ningún rito, ninguna costumbre, ninguna bandera, nada. Somos justificados por la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Somos justificados de qué? De que si seguimos en nuestros caminos mundanos, carnales, materiales, egoístas, vanidosos, malos, viendo cómo está el mundo. No el mundo en sí, che, ¿viste lo que pasó en Finlandia? No, acá en Argentina. Acá en Argentina están sucediendo horrores, muertes increíbles, hechos aberrantes por hombres y mujeres que dan vergüenza muchas veces el pertenecer a la raza humana. Que no podemos entender, comprender por qué llegaron a hacer lo que hicieron. Eso está haciendo el diablo, el Satanás, el malo. Y la gente se vuelca a muchas cosas feas y malas, y vicios y malas costumbres, que son las causales de que después esos hechos se llevan a cabo. Estoy hablando del alcohol, que es la droga legal que está en Argentina. El tabaco es otra droga legal que está en Argentina. ¿Sí? Todo el mundo puede tomar y fumar, no importa, pero eso te lleva a cometer hechos aberrantes y drogas ilegales que están también. Todo ese combo, ese cóctel explosivo en el ser humano, les hace hacer cosas que nosotros vemos y nos horrorizamos. Bueno, eso tiene que cambiar. ¿Quién lo va a cambiar? ¿Quién tiene el poder, la capacidad de cambiar al ser humano? El Señor Jesucristo, por supuesto, desde ya. ¿Y quién nos lleva a los pies del Señor Jesucristo? La iglesia, que es la luz y la sal en este mundo. Entonces vos, hermanos, no seas hipócrita, no seas mundano con los mundanos y cristiano con los cristianos. Tenés que ser cristiano con los cristianos y con los mundanos más cristiano todavía. Porque hay que salvar gente, hay que salvar a las personas de las garras de Satanás, de las garras del diablo. Es muy necesario. Nosotros tenemos el mandato del Señor Jesucristo de predicar el Evangelio a toda criatura. El que creciere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Eso también es parte del mensaje. Y hay que decirlo. Mira, querido, si vos no crees en el Señor, vas a ser condenado. Te vas a ir al infierno. Después de vivir esta vida que bastante trabajosa es, te vas a ir al infierno si no crees en el Señor. Pero eso, es la verdad, dice la Biblia. El que no creciere será condenado. Entonces, seamos verdaderos. ¿Sí? Seamos verdaderos. Cuando la persona llega al Señor, puede venir por muchas razones. Por necesidad, por miedo, por injusticia, por soledad, por lo que fuere, puede llegar a los pies del Señor. Pero cuando llega a los pies del Señor, el Señor comienza a hacer milagros en su vida, ordena los patitos y la persona se da cuenta qué maravilloso es el camino del Señor, y comienza a valorar lo que el Señor le dio, aún estando en confusión, estando mal, estando en tinieblas, aún cuando se entregó allí. Luego el Señor comienza a trabajar en su vida a través de la oración, de la palabra, de la congregación, de todo eso. Todo eso es importante. Todo eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo que hay que hacer. Predicar el Evangelio.
y dejarnos de hipocresía. Dejarnos de hipocresía. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la palabra. De hecho, si alguien te dice, ¿y que te acuse? Lo acusaron al Señor, no nos va a acusar a nosotros. Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados van a ser si por mi causa o por causa del Evangelio los persigan, los vituperen, diciendo mentiras sobre ustedes. Bienaventurados. Así que, evidentemente, va a pasar. Lo profetizó el Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Así que no tengamos miedo, va a pasar, que pase. Que pase. Tenemos la valentía suficiente, la convicción suficiente, la certeza suficiente de que no estamos solos. De que el Señor Jesucristo está con nosotros y el Espíritu Santo también. Por eso esto de la hipocresía, del ser y no ser cuando nos conviene o cuando no nos conviene, a Dios no le agrada. No le agrada para nada. Escuchamos una canción y volvemos, ¿sí? Amén. Duerme el hombre y la aldea duerme en paz. Duerme el pueblo, duerme el campo y la ciudad. Una brisa suave comienza a soplar. La nube blanca comienza a bajar. Una luz como el alba comienza a brillar. Ayúdanos, Señor. Se ha dormido el pobre pensando mañana que comerá. Y el avaro contando el dinero que ha podido ganar. La muchacha soñando que llega al altar. Muchacha soñando que llega al Y de altar. pronto a través de los siglos la trompeta se deja escuchar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si esta noche llegara, oh, 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 el Señor a buscar, El Señor a buscar a su amada. Oh, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si esta noche llegara, oh, 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 el Señor a buscar, El Señor a buscar a su amada. Oh, oh, oh. Qué hermoso tema, Wow, sí, pastor. hermoso, Duerme sí. el hombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si esta noche llegara el Señor a buscar a su amada. ¿Mm?
creo que no nos cabe duda a ningún cristiano, creyente, que se precie de ser cristiano, de que el Señor está cerca. ¿Mm? Entonces, debemos estar atentos, debemos estar con nuestras lámparas listas, debemos estar con nuestros corazones preparados, ansiosos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. La canción pregunta, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Cada uno de nosotros. Debemos estar preparados, hermanos. Debemos estar preparados, limpios, lejos del pecado, andando en justicia, porque el Señor viene a buscar justos, no una iglesia buenista. Que ahora salieron las iglesias buenistas, esas que te prometen todo, que te dan todo y que te dicen además, que trabajan psicológicamente y te dicen que vos sos el mejor. Sos lo mejor que le ha pasado al mundo. Nosotros tenemos que predicar la verdad. Predicando la verdad, vamos a salvar almas. Mintiendo, vamos a ser ciegos, guías de cielos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás? Y la respuesta es, gloria a Dios, estoy justificado por Cristo Jesús. Caminando, como dice aquí, el versículo 20 de Gálatas capítulo 2, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos por hoy. Se fue la hora. ¿Se fue la hora? Se va la hora. Se va. Es terrible. Las horas están más rápidas últimamente. Pero bueno, gracias al Señor. Esta palabra ha sido de mucha bendición para mi vida. Le doy gracias a Dios por esta palabra, que siempre la palabra nos mantiene atentos, ¿sí? Para que no nos torzamos. Y espero que haya sido bendición para tu vida. Muchas gracias por estar allí. Dios te bendiga muchísimo. A vos, hermano, hermana, querida, a tu familia. Sé que hay muchas peticiones en tu corazón delante del Señor. Y hay muchas expectativas para el año que viene en tu corazón. Sí. Que el Señor te esté contestando, te esté dando la capacidad, la sabiduría, para que puedas lograr un año con éxitos espirituales y morales en tu vida. Los éxitos materiales o carnales no vienen al caso en este momento. El Señor también se va a ocupar de eso, por supuesto, porque las demás cosas vienen por añadidura. Pero necesitamos éxitos espirituales y morales en nuestras vidas. Para ello necesitamos orar más, leer más la palabra del Señor y ajustarnos y ser lo que decimos ser, cristianos, hijos de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia, por todo lo que nos das, por todo lo que tenemos en tu presencia, Señor. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos das. Gracias por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como tú lo prometiste. Gracias, Espíritu Santo, por estar a nuestro lado, fortaleciéndonos, dándonos capacidad, palabra, sabiduría para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu plan maravilloso de que todo el mundo sea salvo. Gracias, Señor amado. Somos parte de ese plan y estamos trabajando para ello también. Gracias porque tú nos das la fuerza, la fortaleza, Señor, para poder seguir adelante. Padre, bendice a todos mis hermanos, mis amigos, mis parientes que te están sirviendo, que te están, Señor, glorificando. Gracias por cada una de sus vidas. Gracias, Señor, porque Jesucristo dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros también pensamos igual. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, pastora, hasta aquí llegamos. Hasta aquí Se llegamos. nos hizo pastor. corto Sí, se pasa. el programa. Las cosas cuando son buenas se hacen cortos. Sí, corto, sí. Gloria a Dios. Bueno, ¿tiene algunos avisitos? No, por ahora no. Por ahora no. No. Bueno, perfecto. No. Sí,
está bien. Está terminando el año, así que no hay muchos avisos ya. Para el año que viene sí, vamos a tener. Sí, sí, avisos. sí, sí, obviamente. Bueno, muchas bendiciones para todos. Seguimos siempre en la radio, aquí en Radio Jesús, marcando la diferencia desde San Telmo, Buenos Aires, Argentina, para todo el pueblo cristiano y el pueblo que quiere ser cristiano. Amén. Son todos muy bienvenidos con la palabra del Señor y la presencia de Dios en sus vidas. Muchas bendiciones. Que tengan un hermoso y victorioso año nuevo. Bendiciones. Que Dios los bendiga a todos. A todos. Bueno, como siempre, Ajá. que no me arranca. Bueno, No se quiere despedir. no se quiere despedir la radio. Pero bueno, apague la Bendiciones. Bendiciones. Dedicando tu victoria a Él, vencer con los puños en lo alto y un grito de victoria a Él, vencer es el destino que tú quieres, dedicando tu victoria a Él, vencer con los puños en lo alto y un grito de victoria a Él. En tu corazón vive para Dios, en tu corazón vive para Dios, en tu corazón vive para, en tu corazón vive para, en tu corazón vive para Dios.